Entonces vamos a iniciar. Mi nombre es Sebastián Osorio. Yo soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar del paciente con COVID-19 con complicaciones sistémicas. Digamos que la idea es tocar algunas manifestaciones clínicas diferentes a la falla respiratoria aguda y al choque en pacientes que tengan COVID-19 y adicionalmente si hubiera pues algunos datos para el manejo de estas complicaciones. Sobra decir que, digamos, la información que hay acerca de este tema, como todo lo que hay acerca de COVID-19, es aún muy cruda, ¿cierto? Entonces, algunos de los datos o muchos de los datos que les voy a presentar son cartas al editor, reportes de casos, ¿cierto? Digamos que la información todavía no está muy bien decantada. Lo que yo intenté hacer es como traerle lo más relevante pues a ustedes de cada uno de los temas que les voy a presentar. Listo, entonces, a modo de introducción, hablar un poco sobre los coronavirus, que son virus envueltos que tienen un genoma ARN de cadena única. Son virus que son una causa conocida de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, tanto en mamíferos como aves. En general, pues todos los mamíferos se pueden ver afectados por diferentes cepas de coronavirus. Actualmente se conocen 7 cepas que causan enfermedad en humanos. Hasta el 2002 solamente habían 4 cepas descritas que causaban enfermedad respiratoria, usualmente leve, ¿cierto? Entonces, 4 cepas hasta 2002 que eran causantes de enfermedades respiratorias leves, ¿cierto? Se dice que hasta el 35% de los resfriados comunes en adultos en épocas de brotes pueden ser causadas por alguna de estas 4 cepas de coronavirus, ¿cierto? Y estos brotes se presentan en la comunidad más o menos cada 2 a 3 años. Pero en general, digamos que una estadística más conservadora habla que el 15% de los resfriados comunes son causados por estas 4 cepas de coronavirus. Usualmente son bajas las tasas de complicaciones, aunque se ha descrito que pueden producir bronquitis, exacerbaciones de enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística, la EPOC y el asma, y pueden causar en algunos pacientes neumonía viral. Dada la alta frecuencia que tiene la infección por estos virus, pues digamos que estas complicaciones podrían no ser tan raras. Los síntomas en general son similares a otras causas comunes de resfriado común como rinovirus y adenovirus, y la reinfección es común debido a que la inmunidad se desvanece con el tiempo. Debido a la importancia que tienen como enfermedad gastrointestinal en veterinaria, se ha intentado aislar coronavirus o encontrarlos, digamos, culpables de enfermedad gastrointestinal en humanos, pero digamos, como vamos a ver más adelante, estos intentos no han sido muy exitosos. Aquí está una pequeña tabla comparativa entre los síntomas del resfriado común causados por rinovirus y por coronavirus, las 2 cepas principales pues, que circulan en la comunidad, y en general la sintomatología es exactamente la misma. Posiblemente algunas, digamos, de las diferencias más importantes es que la duración del resfriado común causado por coronavirus puede ser un poco más corta que el de otras etiologías, y adicionalmente el periodo de incubación puede ser un poco más largo. De resto, pues digamos que no hay muchas diferencias significativas. Ahora, aparte de estas 4 cepas que causan enfermedad respiratoria leve, se conocen 3 cepas adicionales que causan enfermedad respiratoria grave. La primera de ellas apareció en el 2002 en la provincia de Guangdong, en China. Se describió una nueva cepa de coronavirus que se denominó SARS-CoV, que causaba un síndrome respiratorio agudo grave. Se descubrió que se había originado en una cepa de coronavirus de murciélagos que había sido transmitida a un huésped intermediario, que eran las civetas y mapaches vendidos en mercados de animales vivos en esta provincia de China. Se cree que en ese momento, que con el contacto con esos animales salvajes,
el virus fue capaz de hacer una recombinación que le permitió hacer el salto de especie hacia los humanos y con alteraciones, digamos, en su genoma que le permitían tener una transmisibilidad de humano a humano. Con este brote se presentaron 8.096 casos probables, 774 de estos terminaron pues en la muerte de los pacientes y desde el 2004 no se volvió a presentar ningún otro caso. En junio de 2002, a partir de un caso de un paciente que tuvo neumonía fulminante en Arabia Saudita, se aisló una nueva cepa de coronavirus que es el MERS-CoV, que producía el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Inicialmente se describió como un brote principalmente de transmisión nosocomial. Los primeros pacientes, digamos, que fueron hospitalizados en la península arábica, digamos que eran capaces de transmitir el virus al personal de salud y a otros pacientes que se encontraban hospitalizados, pero digamos que la transmisión en la comunidad no fue tan exitosa. Hasta principio de este año se habían descrito 2.374 casos, 823 de los cuales habían sido fatales. Aún se están presentando casos esporádicos, se cree que son más o menos el 50% de los casos, y es porque el virus todavía circula entre las poblaciones de camellos que se utilizan en la península arábiga y que tienen contacto con seres humanos. El síndrome respiratorio del Oriente Medio, digamos que es una enfermedad que va desde las manifestaciones, desde la forma sintomática hasta producir una neumonía letal. Y como vemos para el caso de COVID-19, esta enfermedad también puede ser peor y más frecuente en los pacientes que tienen comorbilidades como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica e inmunosupresión. La fiebre, la disnea, la tos y la diarrea son las manifestaciones clínicas más comunes. La disfunción renal o la lesión renal aguda es una manifestación clínica de este síndrome en pacientes de la península arábiga. Sin embargo, en brotes como el de Corea del Sur, que es el segundo más grande que se presentó del MERS, la lesión renal aguda no era tan frecuente y esto posiblemente era explicado por diferencias en las comorbilidades en la población como diabetes mellitus e hipertensión arterial que eran mucho más altas en los pacientes de Arabia Saudita. Este virus utiliza un receptor que es el DPP4 que se expresa en altos niveles en el riñón. Entonces, posiblemente esto podría explicar por qué algunos pacientes tienen una mayor tendencia a tener una lesión renal aguda. Adicionalmente, se han demostrado, digamos, partículas con apariencia semejante a coronavirus en túbulos proximales digamos, de pacientes infectados por el MERS-CoV, ¿cierto? Entonces, lo cual puede ser una pista con respecto a la posibilidad de una infección directa en el riñón. La leucopenia, la linfopenia y la trombocitopenia son otras manifestaciones paraclínicas frecuentes en esta enfermedad. Con respecto al SARS-CoV, ¿cierto?, que es el causante del síndrome agudo respiratorio grave, el brote que ocurrió en 2002 y 2003, digamos que los síntomas principales son la fiebre, la influenza, la tos y la disnea, los síntomas parecidos a la influenza, la tos y la disnea. Llamativo que hasta el 25% de los pacientes con SARS tenían diarrea y la linfopenia y la neutropenia eran hallazgos frecuentes en el hemograma. Digamos que la neutrofilia predecía un mal pronóstico y muchos de estos pacientes tenían aumento de la CPK, de la LDH y de la ST, digamos como evidencia indirecta de daño muscular que también se ha demostrado en otras infecciones respiratorias epidémicas como las infecciones por influenza. Para el caso del SARS, el 25% de los pacientes desarrollaban compromiso pulmonar grave, usualmente en forma de SDRA, ¿cierto? Y era más frecuente en pacientes con comorbilidades asociadas como la enfermedad cardíaca, la diabetes y las hepatitis crónicas. Se ha descrito ampliamente la histopatología de los pacientes que tienen
o que tenían SARS, ¿cierto? La histopatología pulmonar está ampliamente descrita, digamos que es un fenómeno de ocupación alveolar con hialinización, pero además se describe necrosis extensa de la pulpa blanca esplénica y arteritis de pequeños vasos de forma diseminada, ¿cierto?, en los pacientes que tenían enfermedad más grave. Entonces, con respecto a los coronavirus gastrointestinales, se ha encontrado asociación de partículas similares a coronavirus con gastroenteritis en niños entre 2 y 12 meses. Estas partículas similares a coronavirus también se han encontrado en al menos 3 brotes de enterocolitis necrotizante en recién nacidos. Sin embargo, estos brotes se describieron antes de que se desarrollara el diagnóstico por PCR. Entonces, se veían al microscopio electrónico las partículas similares a coronavirus con su forma usual. Sin embargo, no era posible determinar a ciencia cierta si estos eran o no coronavirus. Posteriormente, digamos que se han encontrado ARN o material genético de coronavirus en la materia fecal de pacientes con síntomas gastrointestinales, pero estos estudios más recientes que ya contaban pues con la amplificación del genoma también mostraron que los mismos pacientes que tenían síntomas gastrointestinales y material genético de coronavirus también eran positivos para rotavirus y norovirus. Entonces, digamos que la asociación patológica de estos virus con las manifestaciones gastrointestinales, por lo menos en humanos, no está bien demostrada. Con respecto a síndromes neurológicos y coronavirus, se ha visto que para el caso de el virus de la hepatitis murina en ratones, ¿cierto? Es capaz de producir encefalitis desmielinizante. Se han encontrado o se ha encontrado material genético de 2 cepas de coronavirus causantes usualmente de enfermedad respiratoria leve en humanos en el tejido cerebral de pacientes con esclerosis múltiple por diferentes métodos, tanto aislamiento viral directo, técnicas de FISH, inmunostología y PCR. Específicamente, una de estas cepas fue aislada del cerebro de un niño de 11 meses con inmunodeficiencia combinada grave y que tuvo una encefalitis letal. Entonces ya se ha visto que, aunque es raro, los coronavirus también tienen una capacidad, digamos, potencial importante de producir síndromes neurológicos e infección del sistema nervioso central. Digamos, con estos antecedentes que les acabo de presentar de las otras cepas que causan enfermedad en humanos de forma frecuente, ¿qué sabemos hasta ahora del SARS-CoV-2, que es el agente causal de COVID-19, ¿cierto? Entonces, sabemos de este virus que utiliza la enzima convertidora de angiotensina 2 para ingresar a las células. Entonces, esta es, digamos que la molécula que actúa como receptor. La encontramos en células alveolares tipo 2, que parece ser, digamos, como el blanco principal en el pulmón y las que son responsables de la mayoría de las manifestaciones pulmonares que presentan los pacientes con COVID-19. Pero también se encuentra en las células estratificadas del esófago, tanto proximal como distal, en los enterocitos, se ha encontrado en las células miocárdicas, en colangiocitos y hepatocitos, en las células tubulares renales proximales y en el urotelio vesical. Digamos que la importancia de esto es que potencialmente todos estos sitios podrían albergar la replicación intracelular del virus y digamos que ser responsables de algunas de las manifestaciones extrapulmonares que podrían tener los pacientes con infección de SARS-CoV-2. Con respecto a las características clínicas de los pacientes con COVID-19, ¿cierto? Tenemos un estudio que fue publicado el 28 de febrero en el New England Journal of Medicine con las características clínicas de 1.099 pacientes que tenían COVID-19 en China, que fue pues, que fue el epicentro al principio de la pandemia, ¿cierto? Entonces fue un estudio retrospectivo en el cual se analizaron historias clínicas de pacientes
pacientes que llegaban al hospital, algunos de ellos eran hospitalizados después del diagnóstico y otros eran manejados de forma ambulatoria. El diagnóstico obviamente fue confirmado por PCR de casos que se presentaron entre el 11 de diciembre y el 31 de enero del 2020. Se tuvieron datos completos y desenlaces, como les había mencionado, de 1.099 pacientes, que era el 14.2% de los 7.736 pacientes que habían sido hospitalizados en los hospitales que habían participado en el estudio. De estos pacientes, el 15.7% tenían una enfermedad grave. Para este momento no estaban los criterios, digamos, unificados de las guías para pacientes con COVID-19, que digamos en general dicen que la enfermedad grave son pacientes con saturación menor a 93%, una PAFI menor a 300, que tengan requerimiento pues de ingreso a UCI, sino que ellos utilizaron los criterios de neumonía grave de la guía de la ATS y la IDSA. 5% de esos pacientes requirieron ingreso a la UCI por tener una enfermedad crítica, 2.3% requirieron ventilación mecánica invasiva y una mortalidad de 1.4% en estos pacientes. El 58% de ellos recibieron antibióticos intravenosos para el manejo de infecciones bacterianas asociadas. El 35% recibieron oseltamivir. Digamos que recordemos pues que los pacientes empezaron a llegar a China desde final del año pasado y para ese momento no se sabía que el oseltamivir no era efectivo contra esta nueva cepa de coronavirus. El 41% requirió tratamiento con oxigenoterapia, el 6.1% requirió ventilación mecánica, el 18.6% recibió esteroides sistémicos y el 0.5% de los pacientes requirieron el uso de ECMO. La hospitalización promedio de estos pacientes fue de 12.8 días y el diagnóstico más común fue el de neumonía en un 91% de los pacientes. Entonces, con respecto, digamos, a las manifestaciones clínicas más importantes, resalto en este cuadro, obviamente, las manifestaciones gastrointestinales que ellos reportan. Entonces, las náuseas o el vómito fueron reportados en general en el 5% de los pacientes, la diarrea se presentó en el 3.8% de todos los pacientes y fue un poco más común en aquellos pacientes que tenían una enfermedad grave. Las mialgias y las artralgias se describieron aproximadamente en un 14% de los pacientes y los escalofríos en un 11.5% de pacientes. Otras manifestaciones extrapulmonares importantes fueron las adenopatías, que se describieron en el 0.2% de pacientes, solamente en 2, y el rash en un número similar de pacientes. Aquí están, digamos, como algunos de los hallazgos de laboratorio más importantes, ¿cierto? Entonces, encontramos que un número importante de pacientes, hasta el 33% de ellos, se presentaban con leucopenia. La leucocitosis fue menos frecuente. Con respecto a la linfopenia, digamos que los conteos de linfocitos tuvieron una mediana de 1000, ¿cierto? Era menor para los pacientes que tenían enfermedad grave, ¿cierto? Los conteos plaquetarios en general, digamos, la mediana fue de 168.000 plaquetas. Vemos que los pacientes que tenían trombocitopenia eran aproximadamente el 36.2% de todos los pacientes. Con respecto a otros hallazgos de laboratorio, quiero resaltarles la presencia pues, de elevación de las enzimas hepáticas en aproximadamente un 22% de los pacientes, la creatinina elevada al ingreso en el 1.6% de los pacientes, pero fue mucho más frecuente en los pacientes que tenían enfermedad grave, y este dato que es muy importante, la elevación del dímero D con un valor de referencia pues mayor a 500, lo que utilizamos usualmente aquí en Colombia, el 46% de todos los pacientes.
Entonces, habiendo revisado pues como las características principales de los pacientes en esta epidemia, vamos a empezar a desglosar algunas de las manifestaciones extrapulmonares más importantes. Entonces, con respecto al compromiso cardiovascular, digamos que hay una revisión reciente publicada el 27 de marzo de forma electrónica en la revista JAMA que habla de los efectos potenciales de los coronavirus en el sistema cardiovascular. Digamos que ellos citan como antecedentes algunos brotes de infecciones respiratorias agudas como la influencia, el virus respiratorio sincitial y la neumonía bacteriana, que son desencadenantes conocidos de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Adicionalmente, se sabe para este brote y para los brotes previos de enfermedades por coronavirus que la enfermedad cardiovascular subyacente aumenta la gravedad de estas infecciones. Entonces, con respecto a las enfermedades o brotes previos por coronavirus, para el caso del SARS-CoV, que fue el brote que produjo el SARS en 2002 en China, el receptor es la enzima convertidora de angiotensina. El R0 es de 3, o sea que un paciente infectado usualmente va a infectar a otros 3 pacientes. La prevalencia de enfermedades cardiovasculares subyacentes era del 10% y la mortalidad de este síndrome fue del 10%. Para el caso del MERS-CoV, el receptor es diferente, el DPP4, digamos que el R0 es un poco mayor, sobre todo cuando se presentan brotes nosocomiales. La presencia de enfermedad cardiovascular subyacente era del 30% y la mortalidad es de aproximadamente un 30%. Para el caso de la infección por SARS-CoV-2, el receptor utilizado es la enzima convertidora de angiotensina 2. El R0 se calcula entre 2 a 3. Un individuo infectado puede infectar entre 2 a 3 individuos adicionales. Más o menos el 4.2% de los pacientes infectados tienen enfermedad cardiovascular subyacente, pero este número puede ser mucho más alto, hasta el 40% en los pacientes que requieren hospitalización. La mortalidad varía o ha variado mucho entre el 0.7 al 8%. Digamos que estas variaciones en la mortalidad se les ha intentado dar diferentes explicaciones, pero parece que lo más importante es, primero, la localización o el sitio donde se presentó. La mortalidad fue mucho más alta en Wuhan al principio del brote, especialmente, o se cree que es especialmente porque se desbordaron los servicios de salud, entonces solo podían acceder a las unidades de cuidado intensivo algunos de los pacientes que tenían enfermedad más grave, y no exactamente porque se presentaran cepas más virulentas, aunque esa ha sido pues también como una de las hipótesis que se ha manejado. Con respecto a los antecedentes, digamos, para el caso de SARS, que fue el brote del 2002, y la enfermedad cardiovascular, se describió, digamos, un número, pues, o un reporte de 75 pacientes con SARS, y el infarto agudo de miocardio fue la causa de muerte en 2 de 5 casos fatales en este reporte. En otro reporte de 121 pacientes con SARS y con una edad promedio de 37.5 años, 12% tenían enfermedad cardiovascular subyacente, y algunas de las manifestaciones cardiovasculares más frecuentes fueron la taquicardia, pues, o en general las arritmias, la taquicardia un 72%, la hipotensión en un 50%, bradicardia en un 15%, cardiomegalia transitoria en un 11% y fibrilación auricular paroxística en un solo paciente. En Singapur, en un reporte de 8 pacientes por postmortem que habían muerto por SARS, digamos que encontraron que 4 de esos 8 pacientes tenían tromboembolismo pulmonar, 3 tenían trombosis venosa profunda, una tenía una trombosis coronaria con infarto subendocárdico y había tenido manifestaciones en vida de infarto o de síndrome coronario agudo. Y uno de ellos tenía una endocarditis marántica multivalvular y tenía evidencia de múltiples infartos viscerales. Para el caso del SARS-CoV-2, que es el virus que está causando la pandemia actual,
De un reporte de 44.600 casos en China, ellos encontraron que el 4.2% tenían enfermedad cardiovascular, pero estos pacientes con enfermedad cardiovascular del total, digamos que contribuyeron al 22.7% de los casos fatales. La comorbilidad más frecuente es la hipertensión arterial. En este reporte de 44.000 pacientes está descrito en el 12.8% de ellos y ellos contribuyeron al 6% de los casos fatales. En un reporte adicional de 99 pacientes hospitalizados por COVID-19, digamos que el 15% tenían enfermedad cardiovascular subyacente, principalmente antecedente de enfermedad coronaria, falla cardíaca y arritmias. Un 15% de los pacientes tenían hipertensión arterial y un 20% tenían antecedentes de diabetes mellitus. En este reporte ellos nos muestran que el 12% tuvieron durante el curso clínico de la enfermedad una lesión miocárdica aguda que está manifestada por elevación de las troponinas de alta sensibilidad. Con respecto a la presencia de miocarditis en los pacientes con COVID-19, las autopsias esporádicas han revelado evidencia de infiltración mononuclear intersticial. Ya sabemos que otras infecciones respiratorias virales son capaces de causar miocarditis. Por ejemplo, la influenza es una causa conocida de miocarditis. Entonces, no es descabellado pensar que los pacientes con COVID-19 también puedan tener miocarditis. Se han descrito casos de miocarditis grave con función sistólica reducida. Digamos que la alta prevalencia de la lesión miocárdica, ya vimos que en el reporte previo hasta el 12% de los pacientes tuvieron lesión miocárdica aguda, hace sospechar que la lesión miocárdica, ya sea por miocarditis o por isquemia, es bastante frecuente en los pacientes con COVID-19. En un reporte de 416 pacientes hospitalizados, de los cuales 57 murieron, el 10.6% tenían antecedente de enfermedad coronaria, el 4.1% tenían antecedente de falla cardíaca y el 5.3% tenían antecedente de enfermedad cerebrovascular. De esta serie de pacientes, el 20% en algún momento se les demostró que tenía una lesión miocárdica aguda y estaba, digamos, definido por una elevación de la troponina I por encima del percentil 99 del límite superior de la normalidad. Entonces, la lesión miocárdica aguda es frecuente en los pacientes con COVID-19 y muchos de estos pacientes tienen lesión miocárdica tanto por enfermedad isquémica. Ya se ha visto que la enfermedad isquémica aguda es frecuente en los pacientes con enfermedades respiratorias agudas, pero también se han descrito casos de miocarditis aguda, que en algunos casos puede ser grave. En otro reporte de 187 pacientes con COVID-19 en Wuhan, ellos encontraron que la enfermedad cardiovascular era subyacente en el 35% de los pacientes, principalmente hipertensión arterial, enfermedad coronaria y cardiomiopatía. El 28% de estos pacientes tuvieron evidencia de lesión miocárdica aguda determinada pues por una elevación de la troponina T por encima del percentil 99 de la normalidad, ¿cierto? Y la mortalidad en los pacientes que tenían dicha lesión miocárdica fue mayor, de 59.6% versus 8.9% en pacientes que no presentaban lesión miocárdica aguda. Adicionalmente, estos pacientes con lesión miocárdica aguda también tuvieron tasas mayores de SRA, complicaciones como arritmias malignas, lesión renal aguda y coagulopatía, lo cual apoya la idea de que la lesión miocárdica es frecuente en los pacientes con COVID-19 y que esta lesión miocárdica acarrea un peor pronóstico. Entonces, digamos que este cuadro es como un resumen de lo que se sabe o lo que se cree que podría ser la interacción entre la fisiopatología de las infecciones virales, específicamente las infecciones graves y las alteraciones cardiovasculares. Vamos a desglosarlo un poco. Para el caso del aumento del riesgo de infarto agudo del miocardio, se cree que la infección vascular directa puede jugar un papel muy importante al aumentar la inflamación celular, y esto está demostrado debido a que los
las células endoteliales tienen receptores para los coronavirus que ya hemos mencionado y para los casos del síndrome respiratorio del Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo grave, el brote que se dio en el 2002, se probó que estas cepas de virus eran capaces de infectar directamente a las células endoteliales. Adicionalmente, la tormenta de citoquinas que se presenta en los pacientes con enfermedades virales y que están gravemente enfermos y el estado de hipercoagulabilidad que se genera en estos pacientes con sepsis y con disfunción multiorgánica favorece la ruptura de las placas ateroscleróticas en las arterias coronarias. El aumento en la estimulación simpática, digamos que es basal en estos pacientes gravemente enfermos, aumenta la demanda miocárdica de oxígeno y el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la infección sobrepuesta en la neumonía producen hipoxia, lo cual disminuye el aporte de oxígeno que la sangre es capaz de darle a este miocardio que está teniendo, digamos, un estrés agudo. Y esto favorece el riesgo del aumento favorece el aumento en el riesgo del infarto agudo del miocardio. Con respecto al aumento de riesgo en la falla cardíaca, el mismo factor de riesgo, la hipoxia, la estimulación simpática con un aumento en la demanda de oxígeno, la infección directa a los cardiomiocitos que produce miocarditis y necrosis, digamos por la respuesta inflamatoria, el aumento de las citoquinas proinflamatorias que son capaces de inducir una depresión en la función muscular del miocardio, aumentan el riesgo de falla cardíaca. Y con respecto al aumento del riesgo de las arritmias, digamos que la miocarditis es un desencadenante conocido de arritmias malignas, el estado proinflamatorio y la estimulación simpática también aumenta este riesgo de arritmias. Con respecto al compromiso neurológico en los pacientes con COVID-19, digamos que vale la pena hacer un repaso sobre la plausibilidad biológica con respecto a los antecedentes que existen en otras infecciones por coronavirus, digamos que se han estudiado un poco mejor. Entonces, la presencia de receptores específicos que para el caso de los coronavirus son la enzima convertidora de angiotensina 2 y DPP4 para el caso del MERS-CoV, digamos que no hacen invariable la infección celular, es decir, una célula puede tener los receptores para el virus, pero no verse infectada, y eso está demostrado en algunos enterocitos que son resistentes a la infección por coronavirus, a pesar de, digamos, expresar de forma abundante estos receptores. A pesar de que la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 o DPP4 en el sistema nervioso central es muy baja, en los brotes previos de infecciones graves por coronavirus que se han presentado, que fueron el SARS y el MERS, se demostró que había infección del sistema nervioso central y esta infección se presentaba principalmente en las neuronas y no en otras células del sistema nervioso central. Adicionalmente, se ha demostrado que en ratones transgénicos en quienes se les hace una inoculación intranasal del virus, de los virus SARS-CoV y MERS-CoV, pueden presentar una infección neuronal principalmente en el tallo cerebral y en el tálamo. La hipótesis, digamos que hay dos hipótesis fuertes con respecto a cómo ocurre la infección en estos sitios del sistema nervioso central. Una es por vía linfática, ¿cierto? Porque el virus es incapaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, si se diseminara de forma linfática, sería capaz de llegar potencialmente al sistema nervioso central. Y otra hipótesis que digamos es muy fuerte es que previamente haya una invasión del sistema nervioso periférico, principalmente de algunas fibras del nervio olfatorio y que posteriormente se transporte por una vía retrógrada hacia el sistema nervioso central. Lo importante de esta hipótesis es que ya fue demostrada en una cepa de coronavirus que producía infecciones en cerdos. Entonces, en el modelo animal está demostrado que esta vía puede explicar la infección del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué sabemos con respecto al brote actual de COVID-19, cierto? Entonces, este es, digamos, un reporte, un estudio retrospectivo en 214 pacientes en Wuhan, China,
que fueron recolectados entre el 16 de enero y el 19 de febrero de este año. Digamos que lo que buscaba este estudio era determinar la frecuencia de los síntomas neurológicos en tres áreas principales: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y pacientes que tuvieran síntomas musculares. Adicionalmente, accidente cerebrovascular agudo que podía ser isquémico o hemorrágico y debía ser demostrado por tomografía, y lesión muscular, que eran pacientes que tenían mialgias como reporte pues, de los síntomas, y adicionalmente una elevación de la CPK mayor a 200. ¿Qué encontraron ellos? Que los síntomas del sistema nervioso central, ya fuera sistema nervioso periférico, sistema nervioso central o síntomas musculares, se presentaban hasta en el 36% de estos 214 pacientes. Con respecto a los síntomas del sistema nervioso central, lo más frecuente fue el mareo, descrito en el 16.8% de los pacientes. La cefalea se presentó en el 13% de pacientes. La alteración del estado de conciencia en el 7.5% de pacientes, y fue mucho más frecuente en aquellos que tenían enfermedad grave. El accidente cerebrovascular agudo se presentó en el 2.8% de pacientes. También fue más frecuente en los pacientes que tenían enfermedad grave. Un paciente tuvo ataxia y un paciente tuvo epilepsia. Con respecto a los síntomas del sistema nervioso periférico, las alteraciones del gusto y el olfato, como la hipogeusia y la hiposmia, digamos que al principio del brote fueron reportados como, digamos, unas manifestaciones muy frecuentes de la infección por SARS-CoV-2 y que podrían ayudar, digamos, a diferenciarlo de otras infecciones respiratorias graves que podían causar síntomas similares, pero digamos que en reportes posteriores el reporte de hipogeusia e hiposmia ha sido mucho menor que en estos reportes iniciales. La neuralgia se presentó en el 2.3% de pacientes, y la lesión muscular, es decir, la presencia de mialgias con elevación de la CPK, estuvo presente en el 10% de los pacientes. Esto, digamos que es un reporte llamativo, está publicado en la página digital de este hospital de Beijing, que es un hospital universitario a forma de noticia. Digamos que no es un reporte, digamos, de un caso que vaya a ser publicado hasta ahora, o por lo menos no encontré el reporte en ninguna revista. Y es el reporte de un paciente admitido el 24 de enero de 2020 a este hospital con COVID-19 grave. Desarrolló SRA, requerimiento de ventilación mecánica, y fue tratado con interferón nebulizado, lopinavir, ritonavir y antibióticos profilácticos. Después de 96 horas de tratamiento, o sea, más o menos 14 días después del inicio de los síntomas, el paciente inició con convulsiones maxilofaciales y el ángulo de la boca, con hipo persistente, rigidez de nuca y midriasis, y un TAC de cráneo que fue normal. Se le hicieron estudios de líquido cefalorraquídeo, ellos demostraron un citoquímico normal, un líquido cefalorraquídeo de aspecto completamente normal, una elevación leve de la presión de apertura, y le hicieron estudios moleculares para SARS-CoV-2 y demostraron positividad para el virus en el líquido cefalorraquídeo. Este podría ser, digamos, el primer reporte de un paciente que tenga encefalitis por SARS-CoV-2 en el contexto de un COVID-19 grave. Con respecto a las manifestaciones del tracto gastrointestinal, está este reporte de 74 casos. Es un estudio retrospectivo en la provincia de Zhejiang, China, que es diferente a la provincia de Hubei, que fue donde inició el brote en Wuhan, ¿cierto? Son datos epidemiológicos, clínicos y virológicos de pacientes con COVID-19 entre el 17 de enero y el 8 de febrero del 2020. Digamos que el objetivo principal era el reporte de alguno de estos tres síntomas gastrointestinales: la presencia de náuseas, vómito y diarrea. Ellos definieron náuseas como más de 3 deposiciones blandas al día, y todos los pacientes que tenían diarrea debían además tener un coprocultivo para descartar otras coinfecciones. Con respecto a la clasificación de COVID-19, ellos lo clasificaron como leve los pacientes que no tenían neumonía en los rayos X,
común en los pacientes que sí tenían hallazgos de neumonía en los rayos X grave, quienes además tenían una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, una saturación de oxígeno menor o igual a 93 y una PAFI menor a 300. Crítico aquel paciente que requiriera ingreso a UCI y ventilación mecánica, y lesión hepática como una elevación de las aminotransferasas por encima del límite superior de la normalidad. ¿Qué encontraron ellos? 651 pacientes con COVID-19, de los cuales 74, o sea un 11.4%, habían reportado síntomas gastrointestinales. 53 de ellos, o sea el 8.4% de todos los pacientes, reportaban diarrea. En todos los casos fue una diarrea autolimitada con una duración mediana de 14 días, un rasgo intercuartílico entre 3 a 6 días, y el caso de la diarrea más prolongada duró 9 días. 11 pacientes reportaron vómito y 10 pacientes reportaron náuseas. 3 pacientes tenían los 3 síntomas y 4 pacientes reportaban la coexistencia de náuseas y vómito. Los síntomas gastrointestinales fueron más frecuentes en los pacientes con enfermedad hepática crónica previa, quienes la reportaban al ingreso como una enfermedad subyacente, y en los pacientes que tenían COVID-19 categorizado como grave o crítico. 23% de los pacientes que tenían síntomas gastrointestinales, o sea 31.8%, tenían agrupamiento familiar de la infección, lo que se conoce pues como clustering, y fue mayor que aquellos pacientes que no tenían síntomas gastrointestinales, que tenían un 20% o un 20.4% de estos pacientes tenían agrupamiento familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que las otras personas, digamos que como fuente de la infección, o las habían adquirido en la comunidad o habían tenido contacto con un paciente proveniente de Wuhan, que digamos que al principio de la epidemia este era como el factor de riesgo epidemiológico más importante, ¿cierto? Entonces, otra de las formas en las que encontraban los casos era el agrupamiento familiar, y era el estudio molecular en aquellos pacientes que eran contactos familiares de pacientes que habían dado positivos para SARS-CoV-2, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como agrupamiento familiar. De forma llamativa, ellos reportan que 21 de los pacientes con síntomas gastrointestinales no tenían ni tos ni producción de esputo al momento de consultar al hospital, y que solamente consultaban por fiebre y por la presencia de alguno de estos 3 síntomas gastrointestinales. Entonces, aquí está, digamos, la tabla 1. Les quiero resaltar que la presencia de enfermedad hepática crónica previa fue significativamente mayor en los pacientes que tenían síntomas gastrointestinales. Se presentó, digamos, agrupamiento familiar, lo que les estaba explicando, en el 31% de los pacientes con síntomas gastrointestinales, que fue mayor al 20.4% de los pacientes que no tenían síntomas gastrointestinales. Y también estos fueron más frecuentes en los pacientes que tenían enfermedad grave. Con respecto a la presencia o a los síntomas que presentaron los pacientes de este reporte, vemos que aquellos que tenían síntomas gastrointestinales, solamente un 39% reportaban la presencia de temperatura mayor a 38.5. En general, hasta el 15% de los pacientes que tenían síntomas gastrointestinales y que tenían infección demostrada por COVID-19 o por SARS-CoV-2 no habían tenido fiebre, ¿cierto? Entonces, digamos que este hallazgo ellos lo proponen como un dato muy importante, sobre todo para abrir los ojos en esta época de pandemia o de aumento de casos, aquellos pacientes que puedan presentarse con fiebre, pero sin los síntomas clásicos de la infección, que serían las manifestaciones respiratorias, que para este caso serían náuseas, vómito y diarrea. Y otra cosa importante es que ellos encuentran que esos síntomas gastrointestinales fueron más frecuentes en pacientes que terminaban desarrollando enfermedad grave. Entonces, digamos que esta asociación, aunque no es definitiva, no es de menospreciar, que los pacientes podrían presentarse sin síntomas respiratorios y aún así tener un COVID-19 grave.
Con respecto a los exámenes de laboratorio, resalto la elevación de las aminotransferasas, especialmente la AST, digamos que fue sí, que fue más alta en los pacientes que tenían síntomas gastrointestinales, y además estos pacientes tenían estadísticamente significativo unos niveles menores de sodio. Ellos lo intentan explicar, pues digamos que la presencia de diarrea y vómito puede predecir como las alteraciones hidroelectrolíticas que presentaron estos pacientes, que concluyen que ellos encuentran unas tasas más altas de diarrea con respecto a los reportes iniciales que se presentaron de Wuhan, como vimos al principio de la presentación del artículo publicado en el New England a finales de febrero. Ellos reportan la diarrea solamente en el 13% de los pacientes, pero en este reporte, que es por fuera de Wuhan, hasta el 11.4% de los pacientes tuvieron diarrea. Ellos encontraron pacientes sin tos y sin producción de esputo que tuvieron diagnóstico de COVID-19. Encontraron una coexistencia de los síntomas gastrointestinales más frecuente con la fiebre, con agrupamiento familiar, con complicaciones como SRA y enfermedad grave o crítica. Y la presencia de agrupamiento familiar aumenta la sospecha de una transmisión fecal-oral, que digamos que desde el principio de la epidemia se ha tenido pues como una de los posibles o de las posibles formas de transmisión, lo cual implicaría o tendría implicaciones para el manejo de los pacientes y el aislamiento de los mismos. Este reporte, publicado en marzo por la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades del Hígado, digamos que intenta resumir algunas de las o de la información disponible con respecto al compromiso hepático por SARS-CoV-2, ¿cierto? Y hacer algunas recomendaciones para los especialistas pues, en hepatología, sobre todo aquellos que manejan pacientes con enfermedad hepática crónica y de trasplante hepático. Entonces ellos describen que la elevación de la ALT, la AST y las bilirrubinas son frecuentes, pero usualmente son leves, son transitorias y no requieren un manejo específico. La presencia de hipoalbuminemia es un marcador de gravedad de la enfermedad por SARS-CoV-2, ¿cierto? El efecto que puede ser un efecto citopático directo o por daño inmune. Digamos que se han descrito casos escasos de lesión hepática aguda grave, pero digamos que ha sido muy infrecuente. Y siempre en el enfoque diagnóstico de los pacientes con alteraciones de las pruebas de función hepática, tener en cuenta la posible hepatotoxicidad de medicamentos que se están utilizando para el manejo de estos pacientes. Ellos dicen que se han reportado casos de lesión hepática aguda grave, pero es difícil en el contexto de los pacientes gravemente enfermos de diferenciar de una hepatotoxicidad por medicamentos o una hepatitis hipoxémica. Se recomienda la serología de hepatotropos en aquellos pacientes que tengan alteraciones de las pruebas de bioquímica hepática, ¿cierto? Y que tengan diagnóstico de COVID-19, y se recomienda diferir las imágenes a menos de que se sospeche una condición aguda grave como obstrucciones, una coleritiasis, una coleocolitiasis o una trombosis, debido, digamos, como al riesgo que hay de infección en el ambiente nosocomial con el transporte de los pacientes hacia las facilidades donde están los equipos de ayudas diagnósticas. En esta revisión titulada COVID-19 y el sistema digestivo, publicada el 25 de marzo, digamos que quise rescatar algunos de los puntos más importantes que se conocen hasta ahora en la epidemia. Digamos como antecedente para el SARS-CoV, que fue, recordemos, el agente causal del brote del 2002, se demostró replicación activa en el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Para el caso del SARS-CoV-2, que es el agente causal del COVID-19, que es la pandemia actual, ¿cierto? Se ha demostrado la presencia de ARN viral en frotes rectales o anales hasta en el 53% de los pacientes. Recordemos, estos son pacientes de la epidemia actual. Y hasta el 23% de esos pacientes que se les aisló ARN viral en algún momento seguía siendo positiva incluso después de que las pruebas del tracto respiratorio superior se negativizaban. Digamos que una de las teorías o una de las hipótesis es que cuando uno tiene
partículas virales en la cavidad oral y la nariz y de glute, ¿cierto? Las secreciones respiratorias, la saliva, pues es esperable que se aísle, digamos, el material genético del virus en el tracto gastrointestinal o en las heces, ¿cierto? Pero digamos que en contra de esto está que los pacientes, incluso con negativización de las pruebas en el tracto respiratorio superior, siguieran teniendo pruebas positivas cuando se analizaba la materia fecal. Sin embargo, es muy temprano para decir pues que la transmisión fecal oral del SARS-CoV-2 existe, ¿cierto? La dinámica del compromiso gastrointestinal es incomprendida a pesar de que se ha encontrado material genético viral en la materia fecal, pues no hay estudios que verifiquen que realmente hay partículas virales viables que digamos que puedan facilitar la transmisión fecal oral de este virus. Con respecto a las manifestaciones hematológicas, digamos que la información que hay es poca. Este es un reporte que me pareció muy interesante. Ya vimos el reporte de Wuhan en China, en el cual vimos que las manifestaciones más importantes del hemograma, las alteraciones más frecuentes, eran la leucopenia, sobre todo la linfopenia y la trombocitopenia. Usualmente estas alteraciones no suelen ser graves, ¿cierto? Pero los pacientes que tienen linfopenia grave y trombocitopenia grave, usualmente sí se ha encontrado una asociación con un aumento en la mortalidad. Entonces, este es el reporte adicional de 96, digamos de 67 de los 96 casos que habían confirmados en Singapur hasta el momento de la publicación de esta carta al editor, que es del 4 de marzo de este año, ¿cierto? Entonces, 69 de los casos 67 de los 69 casos confirmados en Singapur eran atendidos en el Centro Nacional para las Enfermedades Infecciosas y tenían al menos un hemograma completo. Ellos encontraron leucopenia en el 29.2% de los pacientes, pero fue menor a 2000, o sea grave, solamente en uno de ellos. La linfopenia fue relativamente frecuente, se encontró en el 36.9% de los pacientes y solamente 5, o sea, menor a 500, eran graves. Con respecto al hallazgo de ellos, digamos que la linfopenia fue mucho más frecuente en el reporte de los pacientes de Wuhan, ¿cierto? Que se describía hasta en el 63% de ellos. Y en el 42% de los pacientes que estaban infectados en China en ciudades diferentes a Wuhan. Ellos encontraron entonces una prevalencia menor de linfopenia. De los pacientes de UCI, que ellos tenían con enfermedad grave, ¿cierto? 7 de 9 estaban linfopénicos y 4 de esos 7 tenían una linfopenia grave. Entonces, digamos que para ellos esto puede ser una pista de que la linfopenia más grave puede estar asociada también a una enfermedad más grave. Encontraron trombocitopenia en 13, o sea, en el 10% de sus pacientes y todas ellas eran leves. Entonces aquí están como algunos de los datos más importantes. Entonces el conteo absoluto de linfocitos, vemos que en general pues fue diferente entre los pacientes que no estaban en UCI y entre los pacientes que requerían un ingreso a UCI, ¿cierto? Que un número mucho mayor de los que ingresaban a UCI tenían linfopenia grave que aquellos pacientes que no estaban en unidad de cuidados intensivos. Con respecto al conteo absoluto de neutrófilos, digamos que los pacientes no se manifestaban con una neutropenia grave usualmente. La mayoría de pacientes que tenían trombocitopenia tenían una trombocitopenia leve, ninguno se presentó con trombocitopenia grave. Y otro hallazgo importante fue el de la elevación de la LDH en un número significativo de pacientes.
Digamos, otra carta al editor interesante que encontré fue el reporte de la linfopenia como predictor de gravedad en los pacientes con COVID-19, ¿cierto? Lo que ellos hicieron fue seleccionar aleatoriamente 5 casos fatales y se monitorizó el comportamiento de algunas pruebas en sangre y encontraron que el porcentaje de linfocitos era, digamos, como la variable que mostraba las variaciones interdiarias más constantes entre estos 5 pacientes. Debido pues a este hallazgo, ellos aumentaron la muestra a 12 pacientes y ellos encontraron que el porcentaje de linfocitos mostraba una disminución a menos de 5% de linfocitos 2 semanas después del inicio de la enfermedad. Esto en pacientes que habían muerto por COVID-19. Entonces, adicionalmente, se les seleccionaron 7 casos aleatorios con enfermedad grave y ellos encontraron que el porcentaje de linfocitos tenía un descenso inicial, pero luego presentaba un aumento hasta más del 10% al momento del alta. Y seleccionaron 11 casos aleatorios con enfermedad leve y encontraron que el porcentaje de linfocitos tenía una poca fluctuación y usualmente era mayor al 20% al alta. Entonces, aquí es donde ellos muestran pues una gráfica, ¿cierto?, entre el comportamiento del porcentaje de linfocitos después del diagnóstico. Los pacientes que morían, que habían muerto o que ellos seleccionaban pues de forma retrospectiva después de la muerte, tenían un comportamiento y un porcentaje inicial de linfocitos normales, pero en la medida que avanzaba la enfermedad, este porcentaje de linfocitos cayó en todos los casos a menos del 5% durante el curso de la enfermedad. Los pacientes que habían tenido un curso grave, si bien se habían manifestado inicialmente con una linfopenia que podía ser grave en algunos casos, la mayoría tenían un comportamiento hacia la recuperación del porcentaje de linfocitos. Y los pacientes que tenían enfermedad moderada y que se habían curado no tenían una variación tan importante en el porcentaje de linfocitos. Entonces ellos propusieron un modelo en el cual a partir del porcentaje de linfocitos y de 2 mediciones en el tiempo, digamos, después de 10 a 12 días de iniciados los síntomas, en cualquier momento, entre 10 a 12 días de iniciados los síntomas, se les hacía una primera medición y una segunda medición entre 17 a 19 días después de iniciados los síntomas. Entonces, de acuerdo al porcentaje de linfocitos, ellos intentaban clasificar la gravedad de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, aquellos pacientes que en una primera medición tenía un porcentaje de linfocitos mayor al 20%, ellos predecían que iban a tener un curso, digamos, moderado leve de la enfermedad y que iba a progresar hasta la curación. Y que aquellos que tuvieran una enfermedad grave en una primera medición, ellos la definían como un porcentaje de linfocitos menor al 20%, se les hacía una segunda medición a los 17 a 19 días de iniciados los síntomas. Y de acuerdo al porcentaje de linfocitos en esa segunda medición, ellos prevían que si tenía más de 20% iba a tener, digamos, un curso favorable en la enfermedad. Si estaba entre el 5 y el 20% eran graves, pero podían ser curables, y los que tenían un peor pronóstico eran aquellos que tenían un porcentaje de linfocitos menor al 5%. Ellos hicieron una validación retrospectiva de este modelo y encontraron que, digamos, la correlación que existía entre el modelo de clasificación de la enfermedad como leve, común, grave o crítica de la OMS, pues tenía una correlación moderada con este modelo que ellos proveían, pues, o que ellos proponían con respecto al porcentaje de linfocitos. Otro punto importante en los pacientes con COVID-19 y coagulopatía, con COVID-19 es la coagulopatía, ¿cierto? Entonces, en general, la evidencia de una infección viral y la disfunción orgánica, que para la mayoría de los pacientes con COVID-19 va a ser una disfunción pulmonar, digamos que da lugar pues al diagnóstico de sepsis de acuerdo con la tercera definición. Tanto la sepsis como el reposo como el tratamiento que pueden tener estos pacientes aumentan el riesgo de enfermedad tromboembólica.
Entonces, en este estudio ellos tomaron pacientes con COVID-19 grave, definido pues como una frecuencia respiratoria mayor a 30, una saturación de oxígeno mayor a 90, menor a 93 o una PAFI menor a 300 en Wuhan entre el 1 de enero y el 13 de febrero del 2020. Eran pacientes consecutivos sin diatesis sangrante que hubieran tenido que hubieran estado más de 7 días hospitalizados y que tuvieran más de 18 años. Se les hizo una revisión retrospectiva de las características clínicas epidemiológicas, el uso de medicamentos y un rastreo de la mortalidad a 28 días a cada uno de estos pacientes. Se les aplicó el SIG score, que es una combinación entre el SOFA, el tiempo de protrombina y el conteo plaquetario y medición del dímero D. Y adicionalmente se investigaba si habían recibido anticoagulante por al menos 7 días o más, que eran lo que ellos iban a considerar como tratamiento anticoagulante. Aquí está, digamos, un resumen de lo que es el SIG score, que combina el conteo plaquetario, asignando un punto a los pacientes que tengan entre 100 y 150.000 plaquetas y 2 puntos a aquellos que tengan menos de 100.000. Con respecto al INR, si es mayor a 1.4 se le da 2 puntos, si es menor se le da 1 punto. Y con respecto al SOFA, si tienen un SOFA score de 2, o mayor o igual a 2, se le asignan 2 puntos, ¿cierto? Entonces, ellos consideran que la enfermedad del paciente es grave, o este score clasifica la enfermedad como grave cuando el SIG score es mayor o igual a 4 puntos. Los resultados fue que ellos encontraron 449 pacientes que tenían enfermedad grave, ¿cierto? 99 de ellos, o sea el 22%, habían recibido heparina por al menos 7 días. La mayoría de ellos habían recibido tromboprofilaxis con enoxaparina 94 en dosis entre 40 y 60 miligramos al día. El resto de pacientes habían recibido heparina no fraccionada. Ellos encontraron que de los 97 pacientes que eran graves, 21.6% tenían un SIG score mayor o igual a 4, que digamos daba soporte de la gravedad de la enfermedad. Y a 28 días de todos estos pacientes, el 70% estaban vivos y el 30% habían muerto. Ellos encontraron que la mortalidad a 28 días era igual entre los pacientes que habían recibido heparina y los que no la habían recibido, ¿cierto? Recordemos que la mayoría de personas que habían recibido heparina lo habían recibido a dosis de tromboprofilaxis. Entonces la mortalidad entre los dos grupos fue la misma, de aproximadamente el 30%. Entonces aquí están la tabla 1 con las características principales, digamos como rescatar que la mayoría de los pacientes hospitalizados o con enfermedad grave tenía en promedio 65 años, pero definitivamente los pacientes que habían muerto eran significativamente más viejos. La mayoría de pacientes, recordemos, con enfermedad grave tenían comorbilidades asociadas, un 22% habían recibido heparina. Este porcentaje no era diferente entre los que habían sobrevivido y los que habían muerto. Y los que habían cumplido con los criterios SIG, o sea que era un puntaje mayor o igual a 4, era un 21% del total, pero digamos que era un porcentaje mucho mayor en aquellos pacientes que habían muerto. Este hallazgo fue, digamos, como lo más sorpresivo para ellos, fue que a pesar de que la mortalidad no era diferente entre los pacientes que habían recibido heparina y los que no la habían recibido, cuando se tomaba o cuando se estratificaba por un SIG score mayor o igual a 4, ellos encontraron que la mortalidad sí era menor para los pacientes que tenían un score mayor o igual a 4 y que habían sido tratados con heparina, ¿cierto? Este resultado fue estadísticamente significativo, pero digamos que el hallazgo no se encontró, o digamos que no se demostró la significancia estadística para los pacientes que tenían un SIG score menor a 4. Con respecto a la estratificación de pacientes por nivel de dímero D y la mortalidad de acuerdo a si habían
si habían recibido heparina o no, lo que ellos encontraron era que los pacientes que tenían un dímero D por encima de 6 veces el límite superior de la normalidad, ¿cierto? Que más o menos es un nivel de dímero D mayor de 3000, eh, también tenían una disminución de la mortalidad cuando se trataban con heparina. Esto, digamos que los resultados de este estudio y la presencia, digamos, de evidencia que sugería que la coagulopatía, sobre todo por elevaciones en los niveles del dímero D relativamente frecuente en los pacientes con COVID-19, motivó a que la Sociedad Internacional para la Trombosis y la Hemorragia publicara como una guía interina para el manejo de la coagulopatía en los pacientes con COVID-19, ¿cierto? Entonces, ellos reportan como antecedente de los 1099 pacientes que fueron reportados en el estudio de New England, en Wuhan, ¿cierto? Un número importante, 260 de 560, que se les había hecho una medición de dímero D, el resultado había sido mayor de 500, o sea, más de la mitad de los pacientes a los que se les medía el dímero D estaba elevado. Y era mucho más frecuente esta elevación si la enfermedad era grave, 43 versus 60%. También se sabía que el dímero D al ingreso en promedio era mucho más alto para aquellos pacientes que terminaban sucumbiendo ante la enfermedad, en promedio de 2120 miligramos por decilitro para los no sobrevivientes y de 610, o sea, muy cercano a la normalidad para los pacientes que sobrevivían a la enfermedad. Se presentaban adicionalmente cambios sutiles en el TP cuando se medía en segundos, pero que finalmente en la mayoría de los casos no tenían un reflejo cuando esto se normalizaba pues por el INR. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ellos hacen? Y es medir el dímero D, el tiempo de protrombina y las plaquetas en decreciente orden de importancia, tal vez porque la asociación más fuerte con supervivencia y la posibilidad de ofrecer una terapia, digamos, dirigida como sería el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular, es con la medición del dímero D y su elevación significativa, ¿cierto? Se sugiere que la medición se haga al ingreso y que se monitorice frecuentemente. Y se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular, especialmente enoxaparina, a dosis profiláctica en todos los pacientes que requieran hospitalización, ¿cierto? Excepto si tienen sangrado activo, trombocitopenia menor a 25.000 y ellos dicen que los tiempos prolongados no son una contraindicación para recibir estas dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Adicionalmente, proponen un algoritmo en el cual se hace una medición inicial principalmente de dímero D, pero también de otros parámetros como el TP, el conteo plaquetario y el fibrinógeno. Y ellos proponen que aquellos pacientes que tengan alteraciones muy significativas en alguno de estos parámetros sean hospitalizados, incluso si no tienen criterios de hospitalización, digamos, por otras razones o por preocupaciones, digamos, en el curso de su enfermedad respiratoria. En todos los pacientes que sean hospitalizados se les debe iniciar dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular y se les debe hacer digamos, un seguimiento frecuente de estas pruebas para determinar posiblemente el requerimiento de transfusiones o hemoderivados que no tendría indicaciones diferentes a pacientes con otras enfermedades. Con respecto a las manifestaciones cutáneas, y ya voy a terminar, solamente hay un pequeño reporte, es una carta al editor de un autor pues, o de un médico en el hospital de Lecco en Lombardía, Italia, que ellos hicieron una visita directa o indirecta a 148 pacientes que tenían COVID, ¿cierto? Excluyeron 60 pacientes que habían iniciado nuevos medicamentos de forma reciente en los últimos 15 días y encontraron que 18 de los 88 pacientes que ellos habían visitado, o sea 20.4%, tenían alguna manifestación cutánea. 14 tenían un brote eritematoso maculopapular, 3 pacientes tenían una urticaria diseminada y un paciente tenía un brote similar a las vesículas de varicela. Y que digamos, estos brotes o estas manifestaciones cutáneas no parecían tener ninguna correlación
con la gravedad de la enfermedad. Ellos concluyen, digamos, a lo que ellos habían visto en esa carta al editor, que el brote en los pacientes con con COVID-19 tenía una apariencia similar al compromiso cutáneo por otras enfermedades virales. Aquí están algunas fotos que me facilitaron pues una residente del departamento de dermatología, que son pacientes en Italia con COVID-19 que tienen un brote maculopapular eritematoso que digamos que es similar y que al parecer no tiene ninguna distinción a otro tipo de brotes por enfermedades virales. Entonces esto era lo que tenía para mostrarles. Si tienen alguna pregunta, pues quedo atento a resolverla. La invitación es a continuar con el aislamiento social en el que venimos y seguirnos pues cuidando mucho de la infección, sobre todo si somos profesionales de la salud.